Buenas tardes, bienvenidos otra vez a este canal de su servidor José Pérez. Pues hoy estamos regresando otra vez a las charlas y a las grabaciones de las pláticas. Y pues hoy vamos a tocar un tema sobre filosofía, hablando de mujeres filósofas y algunos principalmente europeas. Entonces vamos a tocar ese tema. Entonces, empezamos con el maestro Ubaldo. Sí, buenas tardes, pues transmitiendo ahora desde el portal en el Zócalo de la ciudad capital de Tlaxcala. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la relación que existe o existió entre filósofos y sus parejas, mujeres, esposas o amantes o simplemente amigas, que pues sí tienen una relación muy intrínseca, tanto en la vida de cada uno de ellos, como probablemente, aunque creo que aquí hay que hacer un deslinde muy estricto, no precisamente en sus sistemas filosóficos, ¿verdad? Porque ellos no fueron tan románticos como los poetas alemanes románticos, que sí relacionaron mucho lo que era la mujer, su figura sentimental, amorosa y la naturaleza misma. No, para hablar de otros filósofos y precisamente, repito, de sus parejas y compañeras, hay diferentes historias. Empezaré por decir una muy clásica, que es muy famosa, legendaria, que fue la de Carlos Marx, porque Marx, aparte de tener una esposa muy amorosa, muy fiel y muy entregada a él como compañera de vida, como madre de sus 3 hijas, también adoptó el papel revolucionario que tuvo, a lo mismo que Engels, en el desarrollo de la obra teórica, filosófica, económica, política, cultural, religiosa, que realizó Marx, pues al escribir aproximadamente 137 libros, que dejó como un legado pues universal a favor de la humanidad, sobre todo de lucha social a favor de los pobres, de los explotados del siglo XIX. Pero ahora bien, Marx ha sido incluso hasta atacado por esa cuestión, porque se dice que fue un mantenido de la señora Westphalen. Nada más falso que esa percepción, porque Marx realmente no. Lo que recibió fue el cariño, el apoyo moral, la actitud irrestricta de Jenny Westphalen para apoyarlo, porque sabía que se había casado con un gran genio y que por lo tanto Marx requería de tiempo completo. Por eso es que no tan solo lo apoyó pues con el cuidado de sus hijas, con los pendientes de los gastos caseros, etcétera, etcétera, pero lo hizo en calidad de pareja solidaria, no en calidad de mantener a un parásito como pareja, no. La señora Westphalen era una mujer intelectual muy respetable, muy educada. Y la otra fue la hija, una de las 3 hijas, llamada también Eleanor Marx, conocida como Miss o señorita Marx, que heredó pues los genes revolucionarios de su papá y junto con Engels se dedicó al cuidado, al rescate y a la revisión de toda la obra que había dejado escrita Marx al morir Ella se encargó no tan solo de reunir todos los materiales, de poner orden en su biblioteca y compilar sus miles de cartas con muchísimos revolucionarios de la época, sino que también salió a las fábricas, a las calles, a combatir al lado de los pobres, salió a las fábricas a investigar igual que Marx, para ver la situación de los niños y de las obreras. De ahí que se le considera una precursora del feminismo en Alemania, en Europa y en Estados Unidos, porque también Eleanor Marx vino a los Estados Unidos a impartir conferencias sobre su famoso padre y a invocar
a analizar junto con las mujeres sus condiciones de opresión machista a la cual ella se oponía. Entonces esto es para dar un inicio, Pepe. Sí, maestro. Sí, yo veo que el proceso de revolución, siempre el proceso de revolución es muy lento. O sea, que las revoluciones se hacen muy lento, muy despacio, que se influye mucho el pensamiento revolucionario, la ideología revolucionaria. En el caso de las filósofas, pues yo veo que Hannah Arendt, una filósofa muy reconocida, importante, inclusive se ha vuelto muy popular, esa pensadora marxista, Hannah Arendt, yo veo en su escritura que es una filósofa que escribe muy claro, tiene un lenguaje de alguna manera entendible. Yo creo que por eso se popularizó sus textos, por eso la editaban, por eso la promovían, porque el público, los lectores entendieron fácilmente su tipo de escritura de Hannah Arendt. Entonces, además que aborda a varios filósofos de su época, tratando de hacer como un tipo de biografía de ellos. Entonces, es interesante en ese aspecto. Sí, pues yo creo que precisamente, no conozco el alemán, pero las traducciones al español que se han hecho de las múltiples y variadas obras de Martin Heidegger y de ella misma, cito a Martin Heidegger porque fue no tan solo su alumna más destacada en la Universidad de Friburgo, donde ella se doctoró en filosofía, sino que también fue una marxista convencida, pero una alumna muy influida por la filosofía de Martin Heidegger, del que fue también, su amante, su colaboradora muy íntima, muy estrecha. Martin Heidegger, el gran filósofo que escribió una de las sombras cumbres de la filosofía del siglo XX, El tiempo y el ser, pues se fijó en el talento o genio de la misma Hannah Arendt, siendo más joven que él, y la guió inicialmente en sus estudios académicos universitarios, pero entraron en una relación íntima que incluso llegó a provocarle muchos problemas conyugales al propio Heidegger, que con su esposa legítima, porque pues ella se enteró de que él tenía una relación íntima con Hannah Arendt. Pero lo más importante de todo es que Hannah Arendt, que fue una de las grandes sobrevivientes al holocausto judío cometido por los nazis, pues supo superar ese trauma y dedicarse a escribir una gran obra que hoy es estudiada y admirada en todo el mundo. Uno de los libros más clásicos de ella, pues es esa antología de ensayos que escribió sobre Walter Benjamin, sobre Bertolt Brecht, sobre Hermann Brock y sobre todo sobre otra gran mujer filósofa combativa, un personaje mítico de la Europa de los principios del siglo XX, que fue la gran Rosa Luxemburgo, que por cierto también estuvo casada con un comunista y socialista muy destacado. Los dos fueron asesinados por la policía nazi y por agentes de la socialdemocracia y el gobierno alemán. Pero bueno, Rosa Luxemburgo, que también fue de origen judío polaco y que es una de las fundadoras del marxismo por parte de las mujeres, junto a la hija de Marx, la esposa de Marx y desde luego la misma Hannah Arendt. Pero podemos seguir hablando de esto, Pepe. Maestro, pues quiero hacer un comentario sobre el concepto del tiempo, ahorita que habló un poco de ser y el tiempo, porque yo una vez me encontré un texto donde decía que el hombre
bueno, más o menos, cuando nace se introduce en el tiempo. Es como, es como entrar en el tiempo, o sea, da una continuidad de su vida y de su vivir. Entonces es como abordar, como entrar en el espacio-tiempo. Pues así se manejan los acontecimientos históricos, o sea, cuando quedan marcados por una acción muy representativa, ya quedan situados como algo histórico. Entonces, analizar la historia precisamente tiene que ver con el tiempo. Así se ha construido la historia, como a la par del tiempo. Entonces, es muy interesante eso, la construcción de la historia. Pues ahora, en tiempos que vivimos muy complicados, la historia un poco puede desconfigurarse, ¿no? Por tantos elementos que participan en la construcción de la historia. Ese es mi comentario. Sí, de hecho la idea original del tiempo, ligado, como dices, al espacio y sobre todo al ser humano, bueno, es una aportación filosófica del gran genio presocrático Heráclito, pues que tiene que ver con la idea precisamente de cómo al transcurrir el tiempo, al pasar el tiempo, propicia el cambio, ¿no? La aportación de él es tiempo, cambio. Y sí, porque pues no somos los mismos al nacer que en la edad de adolescente, adulta o ya ancianos, ¿verdad? O ya prácticamente en la época de nuestra agonía, en la vejez terminal. Bueno, pues esa es una aportación, es una idea muy importante de Martin Heidegger, porque de eso se trata, de eso trata su filosofía, de cómo el tiempo es parte del ser, es parte del ente. Él también estudió a todos los filósofos presocráticos y especialmente a la obra de Nietzsche. Nietzsche habla mucho del devenir, el transcurso, el desarrollo del tiempo, pues, ¿no? El devenir es constante, los flujos temporales están renovándose a cada momento y en la medida en que se renuevan, el hombre mismo se renueva, cambia. Y hay mucha filosofía, muchos filósofos que han hablado de eso. No recuerdo quién de ellos, si Henri Bergson o Husserl, son los que hablan de que el ser es tiempo. El hombre humano es tiempo. Nacemos siendo tiempo. Claro, desarrollado sobre los espacios o el espacio físico. Pero el ser humano en esencia es tiempo. Y por lo tanto, bueno, pues estas son un tanto ideas colaterales o muy originales de los filósofos que estamos hablando, como de sus mujeres, el caso de Nietzsche y Lu Andrea Salomé. Pues hay un dato importante que yo no conocía sobre Bertolt Brecht, que vivió asilo político en Estados Unidos, yo creo, en la Segunda Guerra Mundial después, pero que estuvo en Hollywood y que ahí convivía con la gente que trabajaba en los mercados, que la condición de Bertolt Brecht era una condición de pobreza, pero él siempre emitiendo juicios acerca en contra del capitalismo. O sea, Bertolt Brecht fue un pensador radical en cuanto a eso, en cuanto a estar desenmascarando un poco pues cómo funciona el capitalismo. Entonces, no perdía la oportunidad de hablar con la gente
mostrarles ese tipo de verdad. Parece importante como Hannah Arendt, en un libro, da mucha información acerca de los filósofos de su tiempo. Sí, y fíjate que todas estas obras y estas mujeres han trascendido. Si bien es cierto que también la relación entre filósofo y mujer, pues ha sido también bastante complicada, conflictiva. El caso de Nietzsche y el caso de Lou Andrea Salomé, de una mujer rusa, del cual él se enamoró profundamente y que, bueno, pues lo rechazó, no aceptó su oferta de matrimonio y pues lo mandó a freír espárragos y prefirió Lou Andrea Salomé juntarse con el amigo o uno de los 3 amigos más íntimos de Nietzsche, pues lo cual lo ofuscó, lo llevó a escribir una carta bastante fuerte en contra de ella, de llamarla mediocre, malagradecida, porque no lo supo valorar. Y bueno, pues Lou Andrea Salomé se fue mejor con el amigo de Nietzsche, Paul Red, un filósofo también alemán que estudió medicina posteriormente, amigo de la Universidad de Nietzsche. Y bueno, sin embargo, volviendo al punto que citas, Pepe, del tiempo, habría que ver hoy cómo la filosofía tiene también que ver mucho hoy con la tecnología digital, con la velocidad, con el vértigo del tiempo, que las plataformas cibernéticas nos están arrastrando y a perder totalmente el sentido del tiempo y del espacio, porque ya se está construyendo una nueva narrativa histórica, que es la del nuevo orden mundial del capitalismo, que bueno, quiere dejar exterminadas, eliminadas a miles de generaciones humanas, porque ya propone, pues dijéramos, un modelo de tipo juvenil que le sirva al futuro, al desarrollo, a la evolución del mismo capitalismo. Así que el tiempo, y que también estudió Marx en sus obras, porque él vio que la técnica, la maquinaria capitalista requería, que a través del tiempo se iba a desarrollar. Y en ese sentido, bueno, pues los flujos, los fractales, que también el tiempo es estudiado en la cultura maya, a través de los laboratorios astronómicas, bueno, en toda la cultura mesoamericana, el tiempo es profundamente estudiado porque tiene que ver directamente con la relación de la vida humana, con la vida sagrada, con el cosmos, de cómo fluyen las estrellas, los cometas, los astros, los sistemas planetarios. Por eso la sabiduría ancestral mexicana y mesoamericana tienen que ver mucho con el flujo del tiempo. Eran sabios, eran expertos, igual que Pitágoras, igual que los grandes presocráticos, Anaximandro y Anaxágoras, que estudiaron mucho el sentir y la presencia del tiempo en la vida humana. Usted me hizo recordar un título del libro de Luis Borges, que se llama Historia de la Eternidad, porque menciona que para tratar el tema del tiempo hay que hablar sobre la eternidad, hay una relación estrecha entre el tiempo y la eternidad. Entonces, y ahí Jorge Luis Borges desarrolla un poco esa temática de tiempo y eternidad. Pero pues sí, son muchos conceptos un poco complicados de entender. Entonces, pues no sé cómo. Bueno, pues fíjate que ya que recuerdas a Borges, pues sí, este libro de Historia de la Eternidad también, como pues prácticamente no se le reconoce como tal, más se le reconoce como poeta, como ensayista, como escritor de ficciones literarias y un gran erudito universal. Sin embargo, Borges escribió un libro sobre el tiempo, Historia del tiempo. Incluso él abordó la obra de Nietzsche, la teoría del eterno retorno, que es una teoría
una filosofía milenaria con muchos siglos de existencia histórica, la teoría del eterno retorno, el tiempo que fluye de manera circular sobre el espacio, que es lo que va a descubrir Nietzsche a las montañas de Sils Maria en Suiza. Sin embargo, bueno, Borges puntualizó mucho esa sustancia, que es una sustancia, dice él, que es el tiempo. Y aunque no lo sintamos, porque es invisible su transcurrir, ¿verdad? No lo podamos palpar, decía San Agustín, cuando me preguntan qué es el tiempo, pues yo ya no puedo responder porque ya transcurrió el tiempo. Entonces, ¿qué respondo? No hay respuesta posible. Y Borges, ya para terminar con este comentario de hoy, también decía que cuando le preguntaban qué opinaba del tiempo, de la agonía y la muerte, y decía Borges, pues yo ni me pregunto ni por mi edad, ni por el tiempo, y ni siquiera por la muerte, porque el tiempo ya me está suicidando. Entonces, bueno, pues irónicamente Borges concluye en parte ese tema infinito. Pues no sé si concluyamos ya la plática, Sí. un poco por el ruido y eso. No nos permite. Pues sí, es muy largo el tema, hay autores, hay obras, hay personajes y bueno, hay muchísimos testimonios filosóficos de la relación filósofo-mujer. Otro día, que las condiciones climáticas nos lo permitan, vamos a seguir platicando con todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Muchas gracias, hasta la próxima.